Hola, yo soy Sasu. Sean todos bienvenidos al canal Cuida Tips Salud y Bienestar. En esta ocasión estaremos hablando de los beneficios de tener un animal de compañía en niños con espectro autista y algunos consejos antes de adoptar un perro. Entonces, vamos a la intro y comenzamos. Imagínate un mundo en el que por más que lo intentas no logras descifrar lo que una persona quiere expresar con su lenguaje corporal, en el que vives con angustia porque no puedes comprender lo que los demás esperan de ti, en el que muchas veces te dicen sí que eres raro solo porque para ti es más complicado actuar como los demás lo hacen. El día de hoy vamos a hablar de una alternativa de apoyo para los niños con espectro autista, una variación en el desarrollo en el cual se presentan retos en la interacción social, por dificultades en las habilidades comunicativas y sociales, con presencia de conductas repetitivas y restrictivas que pueden ser moderadas a severas. En los últimos años se han llevado a cabo varios estudios que hablan acerca de la importancia de la relación animal-humano para mejorar el desarrollo de la conducta del niño con espectro autista. En principio, utilizando animales con un entrenamiento específico para luego pasar a analizar el papel de un animal de compañía en casa o el contacto con animales en la rehabilitación del niño. ¿Qué beneficios ofrece el tener una mascota? La interacción humano-animal favorece el ajuste emocional social, aumentando los niveles de autoestima, competencia social y empatía. El animal actúa como un soporte emocional y un catalizador hacia un estado de calma y seguridad, facilitando al niño su expresión social. Los perros carecen del lenguaje corporal y las expresiones faciales de los humanos, por lo que el niño siente que no necesita descifrar el pensamiento del animal, permitiéndole relacionarse mejor. Disfruta de su compañía, juega con él, siente apego, le preocupa su bienestar y desarrolla una relación de confidencia en la que incluso habla con él. Se ha observado un avance en la adquisición de conductas prosociales como el mirarse a los ojos o iniciar una conversación, siendo el animal una fuente de apoyo o un soporte que no juzga. Se amplía la posibilidad de establecer relaciones sociales con otros, animando que interactúe con otros niños, mejorando sus relaciones sociales y de lenguaje, al estimular el juego y el compañerismo. Tiene un efecto positivo en la relación del niño con el terapeuta, aumentando la participación en las actividades y la comunicación durante la terapia. Genera un estímulo distractor que ayuda a romper los ciclos obsesivos, las conductas repetitivas y reduce los problemas de conducta. Disminuye la presencia de emociones negativas como ansiedad, depresión, frustración, estrés y aislamiento social, presentando con menor frecuencia episodios de llanto. Refuerza la seguridad del niño, ampliando su confianza cuando se enfrenta a nuevas tareas. Se ha encontrado que el interactuar con un animal de compañía le permite desarrollar una mayor adaptabilidad y mejor resolución de conflictos. La responsabilidad de tener un perro se asocia a un incremento en el sentido de propósito. Se ha visto que existe un factor protector por parte del niño o del adolescente hacia su mascota. A nivel de la familia, se observa una disminución en el estrés que experimenta el cuidador por cambios en la actividad física, la rutina diaria y la dinámica familiar, aumentando la competencia del cuidador al tener un soporte informal en el animal de compañía. Finalmente, se fortalece la relación con el cuidador y con la mascota, acrecentando la posibilidad de desarrollar una amistad con sus pares. Aspectos que debemos tener en cuenta antes de adoptar un animal de compañía. Se deben identificar las necesidades del niño para así evaluar el beneficio real. Algunos niños no se sienten bien con el olor, el ladrido o el tener que tocar el pelaje del animal. Se aconseja que el perro reciba un entrenamiento básico en obediencia. La Asociación Médica Veterinaria Americana recomienda adoptar el animal cuando el niño tenga más de 4 años para evitar el riesgo de lesiones o mordeduras en niños más pequeños. Se debe evitar que el perro sea demasiado activo. Dentro de las razas que más se usan para terapia y acompañamiento, por ser calmados, afectuosos y adaptables a las necesidades del niño, están los labradores, golden retriever y los terranova. En lo posible, el tiempo que pasa el niño con el animal de compañía debe ser supervisado por un adulto, de tal manera que pueda detectar cambios en la conducta del niño. Por último, se debe evaluar a conciencia los costos que se asumirán al darle un cuidado adecuado a la mascota, el tiempo que se le va a dedicar, las limitaciones que se pueden presentar en caso de viajar, el lugar de residencia o los daños que puede llegar a causar el animal. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones, colocar en los comentarios tus sugerencias para nuevos videos y acompañarnos en una próxima oportunidad.